A continuación tenemos la presentación de la doctora Lilia González Cerón. Ella es doctora en ciencias y es profesora, es investigadora del Centro de Investigaciones Regionales con sede de Tapachula, que pertenece al Instituto Nacional de Salud Pública de México. Bienvenida, doctora. Ella nos va a presentar polimorfismos del ADN mitocondrial de Plasmodium vivax y la infectividad a los vectores locales en Chiapas, México. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos los asistentes. Es un placer estar aquí. Bueno, yo les voy a hablar, para pasar las diapos yo las paso. Les voy a hablar de este tema que tiene que ver con los parásitos de Plasmodium y la susceptibilidad a los mosquitos vectores, pero además la situación que tenemos muy particular en el sur-sureste de Chiapas. Bien, Plasmodium vivax es una de las especies que causa paludismo en el humano. Es la segunda más importante a nivel global y es la primera que causa el mayor número de casos en América Latina. Hay algunos, bueno, antes de mencionar eso, para los vectores hay más de 400 especies en el mundo y 8 subgéneros. Voy a estar tratando de mencionar los subgéneros porque precisamente ahí es donde encontramos diferencias muy importantes. Además, estudios realizados principalmente por investigadores del CDC, usando colonias de mosquitos y diferentes cepas de Plasmodium vivax, se encontraron estos resultados. Anopheles friborni, que está en el oeste de los Estados Unidos, muy abundante, se encontró que se puede infectar con cualquier cepa de Plasmodium vivax, sea de América o sea fuera del continente. Mientras la Anopheles quadrimaculatus, del mismo subgénero, se encontró que se puede infectar con parásitos de Asia, cepas de Asia, sobre todo. Estas cepas de Asia, al mismo tiempo, no fueron infectivas para Nisorhynchus albimanus, que es una especie de otro subgénero. Esta especie de mosquitos se infectaron principalmente con parásitos de Centroamérica, donde es muy abundante el vector. Y bueno, si nos movemos hacia Anopheles pseudopuntipenis, el único dato que había era que con parásitos de Centroamérica no se infectaba. Entonces, digamos que no se sabía su participación en la transmisión. Estos dos subgéneros, cabe señalar, que divergieron hace como 100 millones de años, cuando los continentes se separaron. Nisorhynchus tiene 34 especies y todas son exclusivas de América, mientras que Anopheles tiene más de 200 especies que están distribuidas en el mundo. Bueno, en México, ¿cuál ha sido la situación? En los 50, 60, hasta los 80, digamos que había mucha transmisión de Plasmodium vivax, porque ha sido la principal especie causante de paludismo en México. Casi todos los estados reportaban mínimo un caso, digamos en esos tiempos. Posteriormente, después, como en los 90, que se aplicaron medidas, múltiples medidas y además intensificadas, se logró reducir la transmisión hasta focos donde esta persistía. Y esos están señalados, como lo pueden ver, en verde o en rojo. Eso también sirve para eso. Bueno, en verde o en rojo, uno de esos focos ha sido el que está en lo más sur de Chiapas, ¿no? Que vemos en el piquito ahí, que ya colinda con Centroamérica, precisamente con Guatemala. Y bueno, en este piquito, o en esta parte más al sur, vemos ahí que tenemos el Océano Pacífico por un lado y Guatemala por el otro. En el mapa, cada uno de esos puntos azules es una localidad que ha presentado casos, en este caso fue de los 90. El tamaño del círculo nos habla del número de casos
que se están reportando. Ahora, ¿qué se encontró en ese momento entre los 90s y los 2000? Que había dos vectores principales, que eran Nisorhynchus albimanus y Anopheles pseudopuntipenis. A veces me voy a confundir y voy a decir Anopheles albimanus por la costumbre, pero en realidad quisiera mejor nombrarlo como por su subgénero. ¿Qué se encontró? Que los Nisorhynchus albimanus fueron muy abundantes en las costas, coincidiendo con la época de lluvias, ya que se forman estos cuerpos de agua muy grandes que son muy oxigenados y ahí es donde se reproduce. Mientras que los Anopheles pseudopuntipenis se han encontrado en las faldas de las colinas en la época de secas, cuando se reduce el caudal de los ríos. Entonces ya se hace muy lento este movimiento en las orillas de los mismos y ahí es donde se reproduce Anopheles pseudopuntipenis. Y bueno, finalmente pues tampoco sabíamos o continuábamos sin saber cuál era su rol de este vector en la transmisión. Para, digamos, contestar un poco esta pregunta de que qué tan buen vector es, también coincidieron algunos resultados con que un compañero logró colonizar Anopheles pseudopuntipenis. Fue un gran reto, pero finalmente se logró también a finales de los 90s. Y entonces pudimos hacer infecciones simultáneas de estos dos vectores usando sangre infectada con Plasmodium vivax de pacientes que asistían a nuestro centro de investigación y ahí daban su consentimiento y podíamos, nos donaban 5 mililitros de sangre y esa la usábamos para dársela a los mosquitos, como lo podemos ver ahí a través de estos alimentadores artificiales. Y bueno, los dejas en el insectario bajo las condiciones óptimas para que se reproduzca el parásito y a los 7 días puedes revisar un grupo de estos mosquitos en su estómago la presencia del parásito en forma de oquistes. El estómago de arriba lo podemos ver que no tiene nada, mientras el de abajo tiene esas bolitas rosas que son los oquistes. Y bueno, después de múltiples infecciones que realizamos en el laboratorio, me quisiera enfocar un poco más en el mapa. ¿Sí? En el mapa podemos ver, podemos ver aquí pues la zona de Nisorhynchus albimanus, como ya lo había mencionado, y los parásitos que venían de esta zona producían alta infección en este vector, pero no infectaban a los Anopheles pseudopuntipenis. Y, por otro lado, los parásitos que venían con los pacientes, ¿verdad?, de la zona alta, se produjeron mayormente altas infecciones en Anopheles pseudopuntipenis y muy variable o muy baja en Nisorhynchus albimanus. Esta es la ciudad de Tapachula, más o menos, y es una zona donde se sobreponen estos dos vectores y así también observamos las infecciones. ¿Qué son los colores? Los colores nos fueron porque en ese momento analizamos un marcador del esporozoito y encontramos que era diferente. Sin embargo, estudios más adelante nos mostraron que la fase susceptible era el ocineto, porque en el vector refractario era el que era destruido, ya sea por uno u otro mecanismo, porque sí difería el mecanismo de resistencia. Aquí lo podemos ver al ocineto atravesando la pared del estómago del mosquito, y aquí analizamos varios marcadores que son genes que expresan proteínas que son importantes para el desarrollo del parásito en los vectores. Analizamos ya con esta datos o información genética, lo que hicimos fue generar este árbol de máxima verosimilitud y también realizar el análisis de structure. Y lo que encontramos es que en esta rama, bueno, aquí hay una rama más interna, que es donde se agruparon todos los parásitos que eran fuera del continente. En una rama más exterior, como vemos aquí, se separaron estos dos grupos que les llamamos o les atribuimos que pueden ser linajes distintos. Una de ellas contenía a los parásitos muy infectivos a Nisorhynchus albimanus, pero también tenemos parásitos de Colombia y de Perú. Y la otra rama
que tenemos aquí son parásitos que fueron muy infectivos a Anopheles pseudopuntipenis, como un grupo exclusivo de México, de esta región. Ahora, lo que no mencioné al principio es que el resto de la información para hacer estos análisis fue porque extrajimos información de una base que se llama PlasmoDB, de un estudio genómico que se había realizado previamente, donde también se incorporaron parásitos de México. Y bueno, esto nos dice algo similar. Tenemos en el sureste de México 2 poblaciones, 2 linajes, y uno se comparte con Sudamérica y queda fuera o por separado el linaje que corresponde a, digamos, otras regiones geográficas. Y bueno, por eso también queríamos nosotros enclarecer o nos planteamos el siguiente objetivo, que fue enclarecer las características genéticas y las relaciones evolutivas de Plasmodium vivax con distinta compatibilidad a estos 2 vectores mediante el estudio del genoma mitocondrial. Sabemos que el genoma mitocondrial no recombina, se hereda del gametocito hembra. En el caso de Plasmodium tiene 3 genes, que es COX-3, COX-1 y citocromo B, y ha sido muy utilizado para estudiar el origen de los Plasmodium, así como la dispersión de estas poblaciones. Y bueno, nuestra estrategia experimental fue muy sencilla en realidad, porque lo que hicimos fue buscar en nuestras bases de datos parásitos que, digamos, muestras que tuvieran información acerca de la infección hacia estos 2 vectores, también que existiera la muestra en nuestros bancos de muestras, vaya la redundancia. Esta podía ser sangre completa guardada en nitrógeno líquido o podía ser sangre resguardada en papel filtro. Por ejemplo, había un grupo que lo tuvimos que trabajar con un poco de muestras de papel filtro porque las de sangre completa eran muy pocas, ¿no? Entonces, pero sí nos dio un poco más de problema trabajar con muestras de papel filtro, pero lo logramos. Y bueno, ya me pasé. Bueno, aquí tenemos también que de estas muestras la meta era conseguir el genoma mitocondrial para cada una de ellas, que es de 6,000 pares de bases. También analizar otros marcadores que ya sabíamos que están asociados, como 2 marcadores del ocineto, uno del gameto y un ribosomal. Y también extrajimos toda la información que teníamos de los datos de las infecciones previamente realizadas. Se realizaron varios análisis genéticos que son más o menos convencionales. Y bueno, esta fue la estrategia, vaya que traje el esquema que siempre trabajamos durante este proceso para amplificar, secuenciar y después poder ir armando los genomas mitocondriales. Para ello, es que se me mueve el dedo, para ello usamos 16 primers, algunos de ellos para amplificar segmentos que fueran lo más largo posibles y después para secuenciar pues se usaron pues, prácticamente todos, fragmentos de aproximadamente entre 400 y 1,000 pares de bases. Y bueno, también seguimos analizando estos genes que fueron PBC25 y CTRP del ocineto, PBC47 del gameto, que precisamente recientemente publicamos esta parte que sí estaba, digamos, nos indica sobre los procesos adaptativos de estos parásitos en diferentes regiones. Bueno, aquí sin más ni más pasamos a los resultados. Estos son los resultados de 51 genomas mitocondriales que obtuvimos, que son de 5,990 pares de bases. Aquí tenemos los 7 polimorfismos que encontramos dentro de esta muestra, generando 5 haplotipos. Hablando solamente del genoma mitocondrial, comparamos nuestras secuencias con otros 1,000 genomas que estaban disponibles en las bases de datos. Y lo que encontramos es que 2 mutaciones, que es esta de las 215 y la 4355, fueron exclusivas de nuestros parásitos y los haplotipos prácticamente todos fueron exclusivos.
del 1B al 3, este haplotipo se encontró que se compartía con parásitos de Centroamérica o de Sudamérica. Y bueno, también adicionamos aquí la información de los otros marcadores que son cromosómicos, como son del ocineto, de CTRP y PBC47, y vemos aquí dos grupos principales, ¿no? Que tienen este tipo molecular contra este otro tipo molecular. Este tipo molecular presente en este haplotipo para el genoma mitocondrial, que fue 1 y la variante 1, y para el 2 y el 3, pues encontramos que era otro tipo molecular. Y bueno, este es nuestro primer análisis usando este análisis de componentes principales, porque en realidad son datos que justamente hace como 3 semanas finalmente se completaron. O sea, son muy recientes y hicimos este primer análisis donde incluimos los diferentes haplotipos del genoma mitocondrial. Ay, se me mueve el dedo. Y también incluimos los datos de la proporción de mosquitos infectados para Nisorhynchus albimanus y Anopheles pseudopuntipenis. Y vemos cómo tanto los vectores como los puntitos estos nos están indicando que hay una asociación muy estrecha entre este haplotipo y un poco con la proporción de los mosquitos infectados de Nisorhynchus albimanus. Y por otro lado tenemos a la proporción de los mosquitos infectados que son Anopheles pseudopuntipenis. Y los otros dos, digamos, haplotipos, el 2 y el 3, pues aquí lo tenemos soportado con más del 50%, lo cual es muy bueno, que sí nos marca una asociación clara de estos dos grupos. Y bueno, este se separa sobre todo con la contribución del haplotipo 3. Aquí tenemos, solo voy a mostrar la tabla de arriba para no tardarme mucho, porque estos son los datos agrupados y estos son los datos individuales. Vemos que el haplotipo 1 del genoma mitocondrial, una alta proporción de Nisorhynchus albimanus están infectados, 63%, mientras solo el 4% de Anopheles pseudopuntipenis. Esto corresponde más o menos como a 19 infecciones. Hay una diferencia significativa. También esta diferencia se observó en la cantidad de oquistes que había en el grupo de los mosquitos infectados. Mientras que para los otros dos haplotipos del mitocondrial, que es el 2 y el 3, pues se encontró lo contrario, que hay mayor proporción de mosquitos infectados en Anopheles pseudopuntipenis, con mayor cantidad de oquistes, sobre todo el haplotipo 2, que para Nisorhynchus albimanus. Y bueno, esta es nuestra primer red de haplotipos que elaboramos. No es la final, esta tiene 157 genomas. La final pues va a tener más de 1000 genomas, que son los que ya tenemos limpios y listos para correr. Y bueno, para los que no están muy relacionados con este tipo de análisis, cada uno de los círculos es un haplotipo. De las uniones entre ellos puede haber estas rayitas, cada rayita es un paso mutacional. Los colores nos indican la procedencia geográfica. Y bueno, usé esta porque en realidad tiene los 5 haplotipos que encontramos. 2 están aquí, que es el 1, digamos, 1 y la variante 1, y están aquí agrupados con este haplotipo muy frecuente. Normalmente los haplotipos muy frecuentes pueden ser aquellos más ancestrales. Y son parásitos sobre todo de Perú, Colombia y Brasil, y están formando un grupo genealógico, al parecer diferente, de los otros parásitos que son más infectivos a Anopheles pseudopuntipenis. Y aquí tenemos todos los parásitos que son como de otras regiones de Asia. De hecho, estos verdes, que podríamos confundirlos con los de México, en realidad estos son de Papúa Nueva Guinea, que se están, digamos, teniendo mutaciones diferentes, porque de alguna manera esto nos repitió los colores, ¿no? Y bueno, entonces llegamos a las conclusiones. De alguna manera, la situación que nosotros tenemos en el sureste de
Chiapas es muy particular. O sea, esta distribución tan clara de que un vector esté en las costas y el otro esté en las faldas de las colinas y que de alguna manera corresponden a linajes distintos estos parásitos. Son sobre todo dos grupos, digámosle, de haplotipos o dos linajes que le hemos llamado el A y el B, o sea, que coinciden en que tienen este genoma mitocondrial, el haplotipo 1, y tienen otro fenotipo para los marcadores de fases sexuales. Y que esto se parece mucho a lo que ocurre en Centroamérica. Mientras que el B es divergente, tiene diferentes tipos del mitocondrial, todos asociados a este otro fenotipo de fases sexuales. Preferentemente infectan Anopheles pseudopuntipenis, pero se ha visto que algunos parásitos pueden producir infecciones muy parecidas en ambos vectores, como si hubiera este proceso de adaptación. Además, también me gustaría mencionar que el mecanismo de resistencia que está de alguna manera ocurriendo para Plasmodium vivax de este tipo en Nisorhynchus albimanus es como lítico, o sea, fisiológico, que en un momento dado sí puede ser evadido, como se ha observado en algunos otros modelos en malaria. Y bueno, usando este genoma mitocondrial, sí pudimos comprobar estos dos grupos genéticos que parecen corresponder a distintos grupos genealógicos, confirmando lo que antes habíamos observado con marcadores de fases sexuales y posiblemente representan patrones de dispersión distintos. O sea que algunos parásitos entraron por Centroamérica, mientras otros entraron por Norteamérica, donde tenemos, digamos, vectores que sí son muy susceptibles a este grupo de parásitos y que de alguna manera se ha ido adaptando a Nisorhynchus albimanus. Y bueno, tampoco sabemos si las mutaciones que encontramos en el gen COX-1, que fueron no sinónimas, de alguna manera participan en este proceso de adaptación del parásito con el mosquito. Y con fines de vigilancia, yo le veo, alguien me preguntaba que si, que si había miedo con respecto a que entraran cepas nuevas a México. Yo lo veo muy difícil, porque nosotros hemos trabajado más de 30 años en el sur de México, al menos con los trabajos que nosotros hemos hecho, no hemos encontrado evidencias de que haya introducción de parásitos nuevos. Y eso que hemos tenido muchos migrantes de Sudamérica y de Centroamérica. Entonces, probablemente también ellos están adaptados a sus vectores en su lugar de origen y no es tan fácil que infecten a mosquitos que tenemos nosotros aquí en el sur de México. Y por ultimísimo, porque ya me están mirando feo, el parásito, si queremos hacer vigilancia para ver el origen de los parásitos, además del genoma mitocondrial, sí deberíamos de incluir algunos marcadores del núcleo, que yo creo que juntos fortalecerían la vigilancia. Y con eso les agradezco y muchas gracias por su atención.